7b nos dan una función racional. F de x es igual a x al cuadrado dividido por 1 más x al cuadrado. Vamos a leer la pregunta número 7. Indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y hallar extremos relativos si existen para las siguientes funciones. Ojo que acá agregan algo más. Aparte de que te piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, también te piden hallar los extremos relativos si existieran. Anteriormente nos pedían intervalo de crecimiento y decrecimiento. Ahora nos piden lo mismo, pero le agregan también los extremos relativos. ¿Y qué son extremos relativos? Es decir, máximos o mínimos. Cuando ustedes vean en la pregunta que dice extremos relativos, es porque se refiere a máximos y a mínimos. Bien, la metodología no va a cambiar en nada, va a ser igual. Después vamos a ver cómo saber si dicho punto crítico es un máximo o es un mínimo. Primero, calculamos el dominio de esta función. Y como es una función racional, el dominio siempre son todos los reales menos los valores de x que hacen o que convierten a cero el denominador. Es decir, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Eso es lo primero. 1 más x al cuadrado tiene que ser distinto de 0. X al cuadrado va a ser distinto a menos 1. Yo lo paso acá con signo cambiado. Ahora, cuando yo necesite despejar x, lo que yo hago es extraer la raíz cuadrada. Esto se convierte en módulo. Observen que esto no existe. La raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Ese es un número complejo y nosotros no estudiamos los números complejos. Por tal razón, nosotros decimos que no existe. Por tal motivo, el dominio de esta función solamente son todos los reales. No tengo ningún valor por qué restarle. No hay ningún valor. Ningún valor de x convierte a 0 este denominador. Ninguno. Bien, ya tenemos el dominio. Igual nos sigue dando los reales. Esperemos que más adelante cambie un poco. Sigue dándonos los reales. Bien, ahora vamos a calcular la derivada. La derivada de f. Porque necesitamos los puntos críticos. Fíjate que vos tenés acá una división. Entonces vas a utilizar la famosa regla del cociente. ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Profe, no quiero meter la pata, pero no puedo hacer L'Hopital. L'Hopital, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si vos utilizar L'Hopital, en primer lugar, fíjate que para utilizar L'Hopital yo tengo que ver si tengo la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces yo tendría que revisar eso primero. Y fíjate que si yo le doy a x un valor, ponele que sea 0. Arriba te queda 0 y abajo te queda 1. No te queda una indeterminación. Entonces como que por ahí me da una señal de que el L'Hopital no es recomendable o no se puede utilizar. Algo sabía que podía haber metido la pata. Listo, gracias. No pasa nada, de nada. Está bien su consulta, chicos. Está genial. Pero es por eso que en estos ejercicios ustedes van a ver que yo no utilizo L'Hopital. En conclusión,
¿Cuándo ustedes tienen que utilizar el L'Hopital? En el segundo parcial, o perdón, en la segunda evaluación, cuando ustedes vean un ejercicio que diga límites, L'Hopital. Ya está, más rápido. Cuando ese límite es L'Hopital. ¿Sí? Por ahora. Bien. Todo esto dividimos por 1 más x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Estoy utilizando la regla del cociente. F' es igual. La derivada de x al cuadrado es 2x por 1 más x al cuadrado menos x al cuadrado. La derivada de una suma es la derivada de cada término. La derivada de 1, 0. La derivada de x al cuadrado, 2x. Todo esto dividido por 1 más x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a tener que utilizar la propiedad distributiva arriba. Si bien es cierto, ya tenemos la derivada, pero fíjate que lo vamos a igualar a 0. Entonces por ahí como que te conviene ya tenerlo más reducida. Entonces acá veamos. Tenemos varias opciones. Si querés, puedes comenzar a factorizar. Pero vamos a utilizar mejor la distributiva. Después vemos si se cancelan algunos términos. Esperemos que sí. A ver, acá tendríamos 2x al cubo. Me parece que sí. Utilizamos distributiva. 2x por 1, 2x. 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. Menos x al cuadrado por 2x, 2x al cubo. Todo esto dividido por 1 más x al cuadrado al cuadrado. Observamos que esto se cancela. Esto es igual a 2x dividido por 1 más x al cuadrado al cuadrado. Observen, chicos, es la mínima expresión de esta derivada. Siempre traten de reducir, chicos, siempre. El denominador nunca lo trabajas, siempre déjalo así como está. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, lo que vos tenés que hacer es, una vez que ya calculaste la derivada, lo has representado en su mínima expresión, lo igualás a 0. De esa manera te vas a encontrar los puntos críticos. Digamos que el punto crítico es como algo que separa, digamos, o que distingue el comportamiento de la función, porque quizás antes estaba decreciendo y después está creciendo, o viceversa. La derivada me resultó 2x dividido por 1 más x al cuadrado igual a 0. Cuando llegan a esta parte del ejercicio, muchos me consultaban, Isaías, ¿cómo resuelvo esta ecuación? O bueno, ¿cómo despejo x si yo tengo x abajo? Lo que podés hacer por ahora es todo lo que está en el denominador lo pasas acá a multiplicar. Todo esto que está acá lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? 2x es igual a 0. Despejas x, 0 dividido por 2, 0. Ya encontraste el punto crítico. Este punto crítico que nosotros también habíamos calculado anteriormente, ¿recuerda? Es un candidato a ser extremo relativo. ¿Por qué digo candidato?
Porque puede pasar que el 0 sea un máximo o sea un mínimo, o ninguno de los dos. El hecho de que sea un punto crítico por ahí no me garantiza, ¿sí? Porque puede pasar que por izquierda esté decreciendo y por derecha también. Ahora ustedes dirán, Isaías, pero vos me dijiste que si es un punto crítico, por izquierda sucede algo y por derecha acontece algo distinto. Sí, pero hay funciones que se comportan algo extraño. O si decrecen, pero como que decrecen en distinto ritmo. Y es ahí donde entra el tema de punto de inflexión. Eso lo vamos incorporando poco a poco, ¿sí? Ya tenemos el punto crítico. Me olvidaba nuevamente, siempre me olvido, chicos, por ahí, por favor, ustedes no se olviden siempre de corroborar que el dominio de la función, calcular el dominio de la derivada. Observen que el dominio de la derivada sigue siendo todos los reales, no ha cambiado. Sigue siendo todos los reales. Todo va bien. Es igual al dominio de la función original, genial. Tiene que ser igual o más chico, pero nunca puede ser más grande. Bien, ahora vamos a construir una recta numérica para utilizar Bolzano. Más infinito, menos infinito. Profe, te escribieron en el chat. Ok, ubico el valor de 0 y leo la consulta. Gracias. Veamos. Dejo esto unos segundos por si alguien no copió, mientras voy revisando el chat. Un ejemplo de ese caso puede ser una cuadrática con vértice en ese punto crítico y que se abra para abajo. Que en los dos lados decrece. A ver si intento consulta. Puede ser una cuadrática con vértice en ese punto crítico y que se abra para abajo. No, fíjate que si vos tenés una cuadrática, digamos, que se abre para abajo y el punto crítico fuera un vértice, fíjate que por izquierda está creciendo y por derecha está decreciendo. O sea, ahí tenés un comportamiento distinto. Pero está bien tu consulta, después lo vamos a reforzar esa parte. Profe, en la parte en donde evalúo el punto crítico, cuando pasa la fracción a multiplicar, queda 0. Por eso Sí, tenemos un solo punto crítico. sí, porque lo que yo hice fue el denominador pasarlo a multiplicar. Entonces todo esto multiplicado por 0 te queda 0. Y yo arriba lo que hice fue despejar x. Sí, por eso me queda un solo valor. Perfecto, entendido. Genial. Bien, ahora vamos a utilizar Bolzano. Abajo vamos a escribir el signo de la derivada. Signo de f' de x. Y arriba vamos a ver el comportamiento de la función original. Algunos docentes utilizan una tabla. Si ustedes desean hacer una tabla, no hay problema. Yo directamente lo hago de esta forma. Es básicamente lo mismo, pero me parece que cuando lo hacen con tabla como que queda más estructurado. Si lo quieren hacer de esa manera, no hay problema. Lo digo por si alguien esté revisando alguna bibliografía o esté viendo por internet. Vamos a utilizar Bolzano. Por izquierda vamos a tomar el -1 y lo reemplazamos en la derivada, acá. Te queda 2 por -1. Vamos a comenzar a hacer algo que hacen todos abajo. Observen lo que ocurre abajo, chicos. Y esto también pude haber hecho con el ejercicio anterior, pero bueno,
o luego en los próximos. Abajo tenés 1 más x al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que cualquier valor que vos le des a x, cualquier valor, siempre el resultado de abajo va a ser positivo porque lo vas a elevar al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre se convierte en positivo. Entonces abajo te va a quedar siempre un positivo. Arriba te queda menos 2 dividido por un positivo. ¿Qué te queda? Un negativo. No hay problema que, chicos, si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que estemos en el examen oral, ponele, ustedes me dicen esto y se vaya a sacarse un valor negativo, ya está, más no te voy a pedir, no te exijo un valor numérico. Es más, en los exámenes presenciales tampoco no interesaba si el alumno no escribía el valor numérico. Basta con el signo, es suficiente, ¿sí? Porque está utilizando Bolzano. Entonces esto me da un negativo. Ahora acá, yo tomo un valor, el 1. Entonces esto es 2 por 1 dividido por un positivo. Ya hemos explicado que abajo siempre te va a dar positivo. Entonces, arriba positivo y abajo positivo. La división de un positivo con un positivo siempre es positivo. Entonces, acá escribes positivo. Ya tenemos el signo de la derivada. Entonces, ¿qué información nos da con respecto al comportamiento de f? Acá decrece y acá crece. Vamos a escribir primero los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento. Voy a hacer otra representación, chicos. También lo puede aparecer en los exámenes de esta manera. Una C mayúscula arriba. O les va a aparecer en los exámenes así o así. Cualquiera de estos dos, chicos, por ahora, lo quiero mencionar, es lo mismo, ¿sí? Por las dudas. En algunos ejercicios yo escribo así, en otros así. No sé qué me ocurre, pero a veces me confundo, pero bueno, ambos significan lo mismo. ¿Sí, chicos? Quise hacer esa aclaración. Bueno, intervalo de crecimiento es de 0 a más infinito. Ahora, el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 0. Esto es con respecto a la función original. Ahora, ya sabemos cuáles son los intervalos donde crece y decrece. Ahora la pregunta era también hallar los extremos relativos, si es que existen. Fíjate que el 0 es un extremo relativo. Extremo relativo se refiere a máximo o mínimo. Yo me percato de que esto es un mínimo. Cuando es un mínimo, yo lo voy a escribir con una M minúscula. Cuando sea un máximo, yo le escribo una M mayúscula. Este es un mínimo. ¿Por qué sé que es un mínimo? Por lo siguiente. Acá está decreciendo. Llega a este punto y crece. Entonces da la sensación de que es un mínimo. Para que sea un máximo, tiene que ocurrir lo contrario. Yo creo que esto igual es visible, es entendible, ¿sí? Porque este es un mínimo. Entonces, el mínimo es el siguiente. Recuerden que estoy buscando el mínimo de la función original. Entonces, yo voy a entregar como resultado final un par ordenado. 0, porque es este 0 que está acá. Ahora, este 0, observen esta parte, chicos, es donde algunos se confunden. Lo reemplazás en la función original, no en la derivada, porque todo es en base a la función original. Mis resultados son con respecto a la función original. Entonces, si vos reemplazas acá un 0, acá te queda 0 y abajo te queda 0. Entonces vos tenés 0 sobre 1, te queda 0. Es por eso que el mínimo de esta función es 0, 0. Máximo no tiene máximo. Observen, lo único que hemos incorporado en este ejercicio es esto. Ahora usted se pregunta, Isaías, entonces en los ejercicios siempre va a haber o máximo o mínimo. Y no, puede ocurrir lo siguiente. ¿Cuáles son los escenarios? Que no existan extremos relativos, es decir, que no existan ni máximos ni mínimos. ¿Qué puede ocurrir? Que la función tenga 4 máximos. También puede ocurrir que tenga 4 mínimos, un mínimo, o puede tener un máximo, etcétera, etcétera.
¿sí? Profe, repite lo que es un extremo relativo. Ok. Sí, un extremo relativo es, digamos, nos referimos cuando es un máximo o es un mínimo. Si yo digo que el 0 es un mínimo, es porque estoy informando de que es un extremo relativo. Un extremo relativo es máximo o mínimo. Ahora, fíjate que las funciones no siempre van a tener extremos relativos. Puede pasar de que no tenga extremos relativos, es decir, no tenga ni máximo ni mínimo. O puede ocurrir lo siguiente, que tenga solamente un máximo. O puede tener dos máximos, o puede tener tres máximos, etcétera. O puede ocurrir lo siguiente, como en este ejercicio, solamente tiene un mínimo. O puede ocurrir que tenga dos, o puede ocurrir que tenga tres. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal que aparezca es que tenga un máximo y un mínimo, o dos mínimos y un máximo. Eso es lo más común que ocurra, ¿sí? Profe, Decime. ¿por qué no tiene máximo esta función? Ok, porque fíjate que el único punto crítico que te resultó es el 0. Es el único. Entonces, por izquierda, ¿qué sé? Que decrece. Por derecha, ¿qué sé? Que crece. Entonces, como acá decrece y acá crece, es un mínimo. Y ya no tengo más puntos críticos para buscar si es que contiene máximo o mínimo. Porque un punto no puede ser ni máximo y mínimo al mismo tiempo. Tiene que ser alguno de esos dos. Está bien, y en el análisis nos juegan los más o menos infinitos. Claro, no juega, exacto. Entonces puede ser algo, una recta, como una cosa así chata. Podría ser, podría ser. Ya estos ejercicios como que sí ya son más complicados para poder graficarlo. Sí. Perfecto, chicos, genial. Muy bien sus consultas. Vamos a resolver otro ejercicio de la pregunta 7. A ver, me dan un segundo para hacer una captura por el tema de existencia. Un segundo, chicos. Ahora sí, continuamos. Vamos a resolver el ejercicio 7D. 7D. Es algo distinto. Profe, Decime. vuelvo Sí. otra vez porque soy medio insistidor, ¿viste? Escúchame, yo cuando tengo solamente una raíz o un solo punto sobre X, eso significa que voy a tener siempre un solo, que voy a tener un mínimo y no voy a tener un máximo. ¿Cómo se hace esa cuestión? Claro, si vos tenés solamente un punto crítico, eso significa que bien vas a tener o un máximo o un mínimo, o ninguno de los dos. Porque fíjate que si por derecha y por izquierda son negativo o negativo, ese punto no es ni máximo ni negativo. Y eso va a ocurrir en algunos ejercicios que lo vamos a ver. Ok. Gracias. De nada, Roberto. Ahora vamos a resolver el ejercicio 7D, que es un poco distinto. El C se le dejó para ustedes. Es un poco análogo a lo que hicimos anteriormente. F de x es igual raíz cúbica de x al cuadrado. Veamos este ejercicio. Algo inusual, ¿no? Difícil que aparezca en los exámenes, pero tampoco imposible. La pregunta es la misma, así que primero vamos a encontrar el dominio. El error que algunos cometen es lo siguiente. Es decir, bueno, como es una raíz, entonces todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Perdón, mayor a 0. Y eso es falso, en parte. ¿Por qué? Porque observen que el índice de esta raíz es 3. Si el índice fuera un número par, es correcto lo que yo dije anteriormente, que todo lo que está dentro de la raíz, es decir, x al cuadrado, tiene que ser mayor a 0. Pero como el índice es impar,
En este caso es 3 porque podría ser 3, 5, 7, etcétera. Entonces el dominio son todos los reales. Es por eso que algunos se confunden. Voy a hacer una pequeña observación. Algunos hacen lo siguiente. Como ven una raíz, dicen, bueno, yo quiero encontrar el dominio y hacen esto. Tiene que ser mayor a 0. Esto ya es incorrecto. ¿Por qué? Porque el índice es impar. Cuando el índice es impar, directamente la cantidad subradical puede tomar cualquier valor numérico. Inclusive puede tomar hasta un número negativo, no hay problema. Bien, el dominio son todos los reales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada para encontrar los puntos críticos de esta función. Vamos a ver, agilizar un poco todo esto, ¿sí? Si ustedes desean, pueden utilizar la fórmula con raíz o pueden cambiar la expresión, chicos. Es decir, pueden expresarlo de esta manera. Ya depende de ustedes. Puedo repetir, si desean, pueden utilizar la fórmula de raíz que yo les pasé o pueden cambiar la expresión de raíz a potencia y pueden derivarlo. En esta oportunidad yo lo cambié para ver un poco la diferencia, ¿sí? Lo cambié la representación, ahora lo vamos a derivar. ¿Cómo era la derivada de x a la n? Es una derivada por tabla. Bajas el exponente se convierte en coeficiente, ahora al exponente le restas una unidad. 2 tercios menos 1, te queda menos 1 tercio. Ya tenés la derivada. No hay nada más que hacer. Ahora, lo igualas a 0 para encontrar los puntos críticos. Vamos a ver qué ocurre cuando yo igualo a 0 esta derivada. Voy a escribir ahora también el dominio de esta derivada. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Mejor después lo escribo. Por el momento lo dejo para que lo piensen. Bien, regreso acá. La derivada yo lo igualo a 0. Entonces esto me queda 2 por x a la menos 1 tercio dividido por 3 igual a 0. El 3 yo lo puedo pasar acá a multiplicar sin ningún problema. Entonces te queda 2 por x a la menos 1 tercio igual a 0. Ahora observen qué hago con el número 2. El número 2 yo lo paso a dividir acá. Listo. Ahora, para no complicarnos más la vida, un número elevado a la menos 1 tercio que te dé 0. El único valor que puede tomar x en esta oportunidad sería el 0. Yo podría concluir esto que está acá, pero vamos a hacer una observación. Como que este ejercicio tiene, digamos, muchas cosas a considerar. A mí me resultó x a la menos 1 tercio, ¿no? Igual a 0. Observen que el exponente es negativo, entonces yo tengo que invertir la base. Vuelvo a repetir, como el exponente es negativo, yo invierto la base. Ahora, observen lo que yo acabo de hacer acá. Yo he escrito x es igual a 0. Eso es, digamos, la primera impresión que nos da. Pero cuando yo hago el cambio adecuado, observo que abajo no puede ser 0, porque no estamos en el tema del límite. Si bien es cierto, la derivada incluye un límite cuando h tiende a 0. Pero acá, digamos, fuera de ese contexto, el denominador no puede ser 0. Un número sobre 0 no existe, no está definido. Entonces, vean esto que yo hice acá. Yo esto lo hice a propósito que llegué hasta x igual a 0. Pero es un error porque el exponente es negativo. Como el exponente es negativo, vos lo tienes que invertir la base. ¿Sí?
y observas que X está abajo. Y si X está en el denominador, ¿qué tiene que ocurrir con X? Tiene que ser distinto de 0. Entonces, esto que yo escribí acá es un error garrafal. Esto es un error. ¿Cuál sería la conclusión? No tiene puntos críticos. Es por eso que yo acudí a esta forma de cambiar la representación. Si ustedes, bueno, ¿qué van a hacer ustedes en casa? Deriven esto, pero con la fórmula de raíz. Creo que de esa manera se evitan problemas. Pero yo lo quise hacer de esta forma porque la mayoría, según la experiencia que yo tengo, la mayoría, cuatrimestres anteriores, siempre lo llevan a potencia y lo derivan porque se les hace más fácil. Pero bueno, observen este pequeño detalle, chicos, que tienen que tener en cuenta. Profe, cuando usted reescribió, invirtió la base, ¿Sí? escribió 1 sobre X, otra manera de representarla, ¿puede ser 1 sobre X elevado a un tercio? ¿Te referís a esto? Sí, así. Exacto. Esto que está acá y esto que está acá son iguales. Es lo Perfecto, mismo. perfecto. No, cuando dijo de invertir la base, pensé que lo iba, tipo, iba a poner el 1 y abajo iba a ir, pero sí es lo mismo. Sí, esto que está acá sí es lo mismo esto. Exacto. Listo, listo. Entonces, observen qué pasa con este ejercicio. No tiene puntos críticos. Entonces, uno dice, si no tiene puntos críticos, entonces no tiene sentido utilizar Bolzano. Sí vas a utilizar Bolzano, pero ¿qué punto vas a utilizar como referencia si no tenés puntos críticos? ¿Se dan cuenta que este ejercicio que yo les acabo de dar o que aparece en la guía no tiene punto crítico? Y esto puede pasar como tipo una pregunta de examen, ya sea para la segunda evaluación o para el final. Yo te puedo dar una función y yo te pregunto, ¿cuáles son los puntos críticos? Y yo te doy opciones o alternativas. Entonces por ahí vos tenés que revisar muy bien. Ahora, regreso acá al dominio de la derivada, chicos. ¿Cuál sería el dominio de la derivada? Lo mismo, como acá yo observo que el exponente es negativo, lo que yo tengo que hacer es invertir. Lo que está arriba yo lo paso abajo del x a la 1/3 para que el exponente se convierta en positivo. Observen que x está abajo. Entonces x tiene que ser distinto de 0. Porque si vale 0, 0 a la 1/3 ya te queda 0 y valoras todo el ejercicio. Observen qué está pasando con el dominio. El dominio son todos los reales, pero menos el 0. Y observen este ejercicio, chicos. Es distinto a todo lo que hemos hecho. ¿Qué pasó con el dominio de la derivada con respecto al dominio de la función original? Se ha reducido, es más chico. ¿Eso qué significa? Que las cosas van bien. Porque tiene que ser, el dominio de la derivada tiene que ser, escuchen esta parte teórica, tiene que ser o igual o más chico. Tengan presente eso que les mencioné. Entonces, cuando yo construya mi recta numérica para utilizar Bolzano, si yo no tengo puntos críticos, un punto como referencia para utilizar Bolzano va a ser este valor que yo le estoy restando al dominio de la derivada. Vuelvo a repetir, chicos, porque esto puede pasar en los ejercicios. Esto va para todos. No sé si también hay oyentes. Si yo tengo una función, calculo la derivada y no tengo puntos críticos, entonces cuando yo haga mi recta numérica y yo necesito como mínimo un valor para tomar como referencia y utilizar Bolzano, si no tienes puntos críticos, vas a tomar como referencia el punto que está restando o el punto que no pertenece al dominio de la derivada. Entonces ahora construimos una recta numérica. Profe, ¿y si ponemos que no tiene punto crítico y listo?
Y dependía de la pregunta, porque si la pregunta únicamente es decir cuáles son los puntos críticos o si posee o no posee, ya terminó el ejercicio. Pero ahora ponerle que el ejercicio te pida hallar intervalo de crecimiento o máximos y mínimos, vos tendrías que continuar, porque el hecho de que no posea o que no contiene puntos críticos no significa que no va a tener intervalo de crecimiento o máximo o mínimo. Ah, pensé que punto crítico se refería a algo como que sucedía algo puntual, o sea, pero no, pueden suceder igual cosas. Exacto. Ok. Ahora ubicamos el punto que no pertenece al dominio de la derivada, que es el 0, y utilizamos Bolzano. Bueno, creo que me queda menos de un minuto, así que vamos a hacer lo siguiente, chicos. Antes que se corte, vamos a hacer un pequeño descanso. En 10 minutos, 10 minutos regresamos, chicos. En 10 minutos envío un nuevo enlace y continuamos con el ejercicio.